Camino hacia la verdad. Estudios bíblicos. Buscando la verdad, a la luz de la palabra de Dios, la historia y la arqueología. Cruz Varela. Al escribir este estudio bíblico, estoy consciente que mi forma de ver y entender los temas bíblicos difiere del mundo teológico y religioso. Cada vez que escribo algún comentario o estudio bíblico, lo hago con el propósito de aclarar algunos temas que para muchos es confuso y contradictorio, pero cuando aprendemos a contextualizar la palabra de Dios y a entender las alegorías y figuras literarias de los apóstoles, y sobre todo entender que la Biblia está escrita en hebreo, arameo y griego pero siguiendo y presentando una cultura semítica, pues los escritores sagrados son israelitas. La gente es feliz escuchando un montón de mentiras. Y son felices cuando ellos repiten esas mentiras. Y son felices cuando ellos mienten también. No se dan cuenta que la mentira, hermanos, es algo muy delicado delante de Dios. Por la mentira mucha gente está caminando, hermanos, rumbo al lago de fuego y no se dan cuenta. Porque creen que no, dicen, son mentiritas piadosas. Mentiras piadosas no hay. Mentiras piadosas no hay. Lo que hay es una verdad bíblica, que la mentira es aborrecida por Dios. Entonces el mentiroso, hermanos, ojo, tiene que tener mucho cuidado. Hay personas que les gusta repetir las mentiras que otros les dicen. Y cuando se encuentran con alguien que bíblicamente trata de decirles la verdad, se enojan. Se enojan. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, o el Mesías, tuvo un diálogo con unos judíos. Y en su momento les dijo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo Padre, Dios. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Tremendo, tremendas palabras del Mesías. Y lo que les dice más adelante, hermanos, es un poquito más fuerte. El Señor no andaba ahí con temores para hablarle a la gente, hermano. Él no andaba ahí ay no, que vamos a esta palabrita que no le suene muy fuerte a la gente. Él les andaba directo, hermano, y les daba directo en el grano. Es pura hipocresía eso de que suavizan las palabras con una ternura muy sentimental. Eso, hermano, es diabólico. Andar suavizando las palabras con ternura sentimental, eso es diabólico y pervertido. Mire lo que les dijo más adelante, en el mismo diálogo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, hermanos, que esos que hacen mentiras son hijos del diablo, directamente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso les dijo el Mesías a aquellos que le estaban diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Que el Mesías sabía, que tenían primero una doctrina pervertida. La santa ley de Dios la habían mezclado con un montón de fanatismo, mandamientos de hombres y tradiciones de ancianos. Y todavía tenían valor de decir que eran hijos de Dios y que estaban obedeciendo la palabra de Dios. Qué bárbaro. Continúa el diálogo, hermano. Dice, pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y les dice, el que es de Dios, escucha las palabras de Dios.
Por esta razón vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios. Directo, hermano. No les anduvo diciendo, no, pero es que ustedes fueron creados por Dios, son hijos de Dios, porque son la creación de Dios. Ay, ay, los religiosos son tan mentirosos y sinvergüenza, hermanos, que le mienten a la gente. Le mienten a la gente, con una ternura fingida. Yo a esa gente que habla así, suavecito y sedosito, y esa gente no me le confía, hermano. Porque cuando sacan las uñas, no son uñas, sino que garras. Los verdaderos siervos de Dios, hermanos, siempre han hablado tosco y duro. Vemos a Juan el Bautista en el Jordán, cómo le hablaba a aquella gente. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Pero hay gente que por ganar adeptos, hermanos, le hablan con una ternura fingida. Como dijo alguien, amor fingido. Me dijo en cierta ocasión a mí un pastor, Cruz, la verdad siempre duele. Y tiene razón. Tenía razón ese pastor cuando me dijo, la verdad duele, hermano. La verdad siempre duele. Pero es mejor que le digan la verdad a uno, y no que le anden con terapias baratas. Entonces el Mesías era directo con esta gente, hermano. Muy directo. Muy directo. Vemos ahí en el capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Rapidito los identificó. Y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio. Y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estos tipos de hermanos judíos violentaban la ley a cada rato. Ellos agarraban a una persona y sin llevarla a juicio la querían matar. Cosa que iba contrario a la ley. Porque primero tenían que presentarlo ante los ancianos, que los ancianos vieran y juzgaran. Y tenía que ver un testimonio. Tenían que ver testigos que testificaran que aquella persona estaba haciendo de lo que lo acusaban. Sin embargo, los judíos ahí, ellos querían actuar por su propia cuenta, hermanos. Así, como tipo vagos pandilleros. O sea, no se sujetaban a la santa ley de Dios. Y ahí el Mesías les detectó rápido que no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Si no obedecen la palabra de Dios, no son hijos de Dios. Los apóstoles, hermanos, por eso me gusta la actitud del apóstol Pablo. Todos los apóstoles, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, desempeñaron el ministerio en cual fueron llamados a realizar. Todos ellos terminaron dando sus vidas por amor al Evangelio, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que le escribe Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. O sea que, hermano, ya estas personas que van hablando disparates, que ya se apartaron de la fe. O sea, estas personas se apartaron de la fe. Y leyeron la Biblia, pero no les importó lo que dice la Biblia. Sino que ellos inventaron su propio escrito. Y cada día se van inventando, porque se autonombran profetas. ¿Quién diablo les dijo que hay profetas en este tiempo? El mismo diablo les dijo, tú eres profeta, yo te he llamado para que vayas y digas un montón de mentiras. Y dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y miren lo que dice el verso 2. Con hipocresía hablarán mentiras. ¿Sabes que son hipócritas? Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. O sea que estos hermanos, por mucho que uno les hable de la palabra de Dios, ya tienen ahí, pero bueno, han echado concha de tortuga. Ya tienen cauterizada la conciencia. Y estas personas, hermanos, ya ellos tienen su vida. Ya la vida de los demás les importa poco.
Imagínense, ahí es donde uno tiene que conocer, hermano, cuando una persona en verdad es un siervo de Dios, porque llegar en un enero y decirle, bueno, este es el mes de las primicias, dice el Señor que escoja 20 empresarios para que este año 2020 sean bendecidos. Y esos pobres empresarios el 2020 tuvieron que cerrar sus negocios. Muchos empresarios terminaron, hermano, cerrando sus negocios. Aquí en Honduras hubo un empresario que al ver la situación se puso a cocinar pollos para regalarle a la gente necesitada. Pero terminó cerrando su negocio. Porque el negocio de él estuvo cerrado y aún así le cobraban la energía eléctrica, sin hacer uso de la energía eléctrica. Y salió una cuentecita ese señor que bueno, casi hablaba solo. Pero los falsos profetas, hermanos, son buenos para profetizar. El otro, el Señor me dijo que el 2020 es de mucha prosperidad. Y después salía encerrado, le tomaron fotografía al individuo, tomándose por una ventana con una mascarilla y dónde quedaron el poder milagroso que tenían, hermano. A mí me causó gracia cuando alguien irónicamente subió una fotografía de ese personaje, que le lograron tomar una fotografía cuando en su departamento o condominio, apartamento, se asomaba por la ventana con una mascarilla y con guantes en la mano. Y dice, miren al falso profeta, huyéndole al COVID. ¿Dónde quedaron los poderes milagrosos de ellos? ¿Se da cuenta? El otro que decía que la gente no se le puede acercar ni a 10 metros porque se desmayaban. Pero el COVID sí le tuvo miedo. ¿Por qué no se desmayaba el COVID? No tenía que andar enmascarado y con guantes. Entonces ahí caen en sus propias mentiras, hermano. Ahí caen en sus propias mentiras. Pero ojalá que la gente, hermanos, haya abierto los ojos en este 2020 y ya no sigan ese tipo de personas. Ojalá, hermano, hay que estar orando por estas personas, pues yo les voy a decir algo. Allí debe haber pueblo de Dios que ha sido engañado. Debe haber pueblo de Dios, hermanos, que debe levantar su mirada al cielo y dejar de estar viendo a ese tipo de personas. Por este tipo de personas, hermanos, no les espera nada bueno. A esos que se levantan de falsos maestros, falsos profetas, y enseñan cosas que la Biblia no enseña. No les espera cosas buenas. Ya desde tiempo dice Pedro que su destrucción fue decretada. Qué terrible, hermano. Y el Mesías dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y él les va a decir, pues yo a ustedes no los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Nunca se identificaron con nuestro Señor Jesucristo obedeciendo la doctrina de Dios Padre. Ese es el detalle muy importante. Por eso, hermanos, esforcémonos cada día a conocer la verdadera doctrina de Dios Padre y obedecer la doctrina de Dios Padre. Esos son detalles muy importantes. Cuando el Mesías comenzó, hermanos, a enseñar, la gente se maravillaba. ¿Qué nueva doctrina es esta? Y se asombraban porque les hablaba como alguien que tiene autoridad. ¿Qué le parece? Para aquella gente era una nueva doctrina. Sin embargo, el Mesías venía, hermanos, enseñando lo correcto. Y llegó un momento en que dijo, la doctrina no es mía, sino del que me envió. Pero hay gente que no se identifica con esa doctrina. Ya puede hacer, hermanos, las señales milagrosas que haga. Si no se identifica con la verdadera doctrina, hermano, va a tener problemas en aquel día. Alguien me preguntó, pero ¿cómo esas personas que no creen en la verdadera doctrina tienen esa capacidad de hacer milagros? Lo que pasa es que el Señor es fiel a su palabra. Todo lo que pidieres en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. El gran problema va a ser en aquel día, hermanos, porque conforme a esta palabra vamos a ser juzgados. El Mesías mismo lo dijo, que conforme a esas palabras que él mismo hablaba, iban a ser juzgadas las personas.
Pero si no nos identificamos, hermanos, con la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó, que es la doctrina de Dios Padre, entonces vamos a tener problemas en aquel día. Y eso es lo que tenemos que forzarlos nosotros. Por eso hay que analizar, hermanos, la escritura con detalle, texto con contexto, línea sobre línea. Y cuando ya encontramos la verdad bíblica, afianzarnos ahí y que nadie nos mueva ahí, defender esa postura, pero bíblicamente, correctamente, lo que dice la Biblia. Hay que ver cada detalle de lo que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, lo que dijeron los apóstoles. Si no entendemos una palabra, porque en el español dice una cosa, y creemos nosotros que en el español dice lo que dice, pero vayamos, hermanos, al diccionario Strong, averigüemos qué quiere decir esa palabra en griego, si está escrita en griego, en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir en hebreo, si está escrito a partir del libro de Mateo y el Antiguo Testamento? Y darnos cuenta qué quiere decir esa palabra, que no entendemos nosotros. Porque hay palabras que se entienden de una manera en español, pero en el idioma que fue escrito tal vez dice otra cosa. Eso es muy importante. Bueno, en este texto bíblico, hermanos, Juan capítulo 12, versos 47 y 48. Miremos lo que dice. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, nosotros esforcémonos a buscar la verdad doctrinal, la verdad de la doctrina de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo, y afianzarnos ahí, y defender esa postura correctamente. ¿Qué hace mucha gente, hermanos, defendiendo Mateo 28, 19? Un texto bíblico adulterado, un texto bíblico que no tiene contexto. Sin embargo, Lucas 24, 46, 47, que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, tiene contexto, con Hechos 2, 38. Tiene armonía esos dos textos bíblicos, Lucas 24, 46, 47 y Hechos 2, 38. Tiene, hermanos, una armonía. Dijo el Mesías, así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos el tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tiene una armonía. Y yo le decía a alguien que me citaba Mateo 28, 19, deme el contexto bíblico de ahí. No lo encontró y no lo va a encontrar nunca, porque no existe. Eso de Mateo 28, 19 es un texto que tiene añadiduras, pero hay gente, hermano, que se está afianzando ahí. Se está agarrando, podríamos decir, hermanos, con mucho respeto, de una rama que ha sido descajada, o de una rama seca. Hay una planta, hermanos, que crece en los árboles, que se llama matapalo aquí en mi país, porque es una planta parásita. Llega a un árbol de repente y ahí nace la planta. Y esa es una planta que no pertenece a la... Pues así, hermano, hay personas agarrándose de algo que no pertenece al texto bíblico original. Agarrándose de una añadidura. Mateo 28, 19 es una añadidura, la mitad de ese texto, porque el Señor dijo que bautizándolos en mi nombre. Pero ahí le añadieron, bautizándolas en el nombre. Modificaron ahí. Y hay muchos que tratan de interpretar ese texto bíblico y le van modificando más. Le van modificando más. Gran error. Porque siguen sosteniendo una mentira. Pues allí, hermano, les dejo esos textos bíblicos para que observen. Y la verdad, hermanos, que hay más textos bíblicos donde se advierte que a los mentirosos no les espera nada bueno. Pues el que hace mentira es hijo del diablo, y los hijos del diablo, hermanos, no van a tener parte en el reino de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos cada día, mantenernos en la verdad bíblica. No cuesta nada, hermanos. No cuesta nada, es gratis. Es gratis. En esas grandes religiones que a usted solamente por ser miembro le cobran una membresía y luego van sacándole más ahí en su camino. Pero, hermanos, la santa palabra de Dios usted la lee y no le cobra a nadie por leer la palabra de Dios. Y nada nos cuesta a nosotros creer lo que dice la palabra de Dios. Ya en
En Apocalipsis 21, 27, hermano, ya las sentencias finales. Dice, jamás entrará en ella cosa impura. Está hablando de la santa ciudad. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que ahí mire, jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira. Ahí da la advertencia el escritor sagrado, que los mentirosos no van a entrar, el que hace mentira no va a entrar en la santa ciudad, o sea, en el reino de Dios prácticamente. Porque la santa ciudad es el reino de Dios, la ciudad de Dios, hermano. La nueva Jerusalén. Lo vamos a Apocalipsis 22:15. Dice, pero afuera quedarán los perros. Uy, los perros, qué palabra tan fuerte. El perro le llamaban los apóstoles aquellos que se apartaban de la doctrina de Cristo y se iban a judaizar. A eso es que le llamaban perros. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, uy, los homicidas, los idólatras y todo el que ama, oiga bien, y todo el que ama y practica la mentira. Terrible, hermano. Y hay gente que dice, no, es una mentirita piadosa. Mentiras piadosas no hay, hermano. Delante de Dios mentira es mentira. Por eso, hermanos, siempre tratemos, esforcémonos, hermanos, por afianzarnos en la verdad. Una cosa es que una persona esté equivocada, esté engañada, como pues algún tiempo nosotros estuvimos engañados con las falsas doctrinas. Bueno, aunque siempre el Espíritu Santo lo guía a uno la verdad, hermano, y en eso tengo ejemplo. A mí me enseñaban una cosa, pero la Biblia me enseñaba otra, y el Espíritu Santo me guiaba a la Escritura. Y yo decía, no, algo no concuerda aquí con esto que me están enseñando. Un falso acto secreto, un diezmo monetario, una inmortalidad del alma. Bueno, y cuánta mentira, hermano. Un infierno, que la gente muere y se va para ese lugar, pero que el cristiano muere y se va para el cielo. Qué mentiras, hermano. No tenía fundamento bíblico. Pero ya, hermanos, cuando se entera de la verdad y la rechaza, hermano, ahí sí ya tienen problemita. Si ya conociendo la verdad, hermano, rechaza la verdad una persona, ahí sí ya. No, pero es que sí, lo que dice la Biblia es la verdad, pero es que a mí me enseñaron diferente. Y pues yo sigo la tradición de mis padres, de mis abuelos. Es que sus padres lo van a salvar, sí. Dijo el Señor que no deje padre y madre, hermanos, familia, no, no es digno de mí. ¿Se da cuenta? No es que usted va a abandonar a los viejitos, porque muchos se agarran de ese texto bíblico para dejar abandonados a sus padres. No, porque la Biblia dice que el que no deje padre y madre y se olvidan de sus padres. No, ahí lo que quiere es dar a entender el Señor que no deje la tradición de los padres, las enseñanzas, las creencias de sus padres. Hay gente que se agarra ahí para abandonar a sus viejitos, abandonar la familia. No, la cosa no es así tampoco. Ahí les dejo, hermanos, el texto bíblico para que nos demos cuenta la verdad. Y cómo el Señor les hablaba, hermanos, a estos judíos. Directo. Él andaba ahí con, pues ustedes son el pueblo de Dios escogido y suavecito. Ahí no, ahí les iba directo a ellos. Porque esa es la verdad, hermanos. Y la verdad es la verdad. El Mesías traía un mensaje de salvación. Pero también ese mensaje, hermanos, tenía responsabilidad. Estos individuos estaban en sus doctrinas, en sus creencias, en tradiciones de ancianos y no querían dejarlo. Para ellos era bonito ir solamente el sabbat a las sinagogas a reunirse ahí. Y el resto del tiempo, hermano, olvidarse de la santa ley de Dios. Tremendo, hermano. Y querían matar al Señor sin llevarlo a un juicio primero. Por eso el Mesías los acusaba de lo que los acusaba. Gracias y paz a todos los miembros del grupo. Excelente el estudio con respecto al tema de la mentira, en cuanto a los versículos expuestos, inclusive. Juan 8, 41 al 43, Juan 8, 44, Juan 8, 45 al 47, Primera de Timoteo 4, 1 al 2, Juan 12, 47 al 48, Apocalipsis 21, versículo 27 y Apocalipsis 22, versículo 15.
Les voy a leer también lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Si observamos un poco con detalle, nos damos cuenta que está ubicado en segundo lugar la lengua mentirosa, en primer lugar los ojos altivos y en segundo lugar la lengua mentirosa, allí en el versículo 17. Y en el versículo 19 vuelve a reiterar el tema de la mentira. Dice el testigo falso que habla mentiras. Así que me pareció importante exponer también Proverbios 6 del 16 al 19 como para contextualizar, bueno, y dejar un poco más afianzado lo importante de lo que significa pecar hablando mentiras. Y la mentira es una, o sea, no hay mentiras piadosas, obviamente, que hay diferentes niveles de mentiras, pero en sí la mentira es la mentira, no hay vuelta que darle, y es un pecado aborrecido por Dios. Bueno, un saludo cordial a todos, gracias y paz.